a esto, pues, o sea, copiar. Y con los ejercicios, sí, yo les diré, según el video que se suba, cuál ejercicio tienen que copiar y cuál no. En eso no va a haber problema. Entonces, estoy buscando aquí qué es los criterios de evaluación. Ok. Los apuntes. ¿Qué son los apuntes? Temas y actividades. Temas, actividades. Esto vale 10 puntos. Por favor, para los que no escriben en alfabeto entendible por la mayoría de las personas, no, las tareas van a ser ahorita en hojas blancas, Frank, pero las actividades de clase sí son en el cuaderno. Porque muchos de ustedes la hacían en el cuaderno y tomaban una foto para que se vieran las dos páginas del cuaderno. Al final no se veía nada. Entonces lo que dijimos es que imagen que no se vea, imagen que no corregimos. Bueno, pero dile a tu mamá que te compre hojas, Fran, y a partir de ahora no, no la haces ahí. Ok, presentación y pulcritud. Epa, esto que estoy escribiendo lo van a escribir en el cuaderno. Se lo voy a evaluar que está en el cuaderno. Mételas en una carpeta o pégalas después en el cuaderno para que no se te pierdan, Fran. Entonces, esto es lo que vamos a evaluar de cuaderno. Los apuntes, 10 puntos. Caligrafía legible, 3 puntos. Orden en el cuaderno, que todo esté con fechas, ordenado, 3 puntos. Calidad de la imagen, 2. Presentación y pulcritud, que siempre es lo que les he evaluado. Los márgenes, el subrayado, que el cuaderno esté limpio, 2 puntos. ¿Alguna duda? ¿Me la escriben? Fran, guárdalas en una carpeta. Por si en algún momento te la pedimos, ten un archivador y guarda todo. O después que la hiciste en la hoja, la pegas en el cuaderno de la materia y listo, así no se te pierde. Ajá, copien para borrar. Porque no es a mouse, Eric. Con esto escribo. No. ¿No ven que la letra es igualita de fea que mi letra normalmente en clase? Teniendo la dicha de que tú tengas la dicha de que sea tu profesor, Frank. No, porque Adrián estaba gritando y diciendo grosería.
No, ahorita les reactivo el audio por persona. Ok, vamos a darle la oportunidad de activarles el audio. ¡Yupi! ¡Ah! Chamo, o sea, ya va. Vamos a ir por partes. Primero, lo primero. O sea, yo Hola, estoy en Johnny, quinto año. feliz año. Johnny, yo no tengo colores. Estoy en quinto año. De broma tengo un lápiz que le robé a mi mamá y se molestó y casi me pega. Lo que Ok. puedes hacer es afincar el lápiz. Es un diferente color. Más oscuro. ¿Sí? O sea, yo Imagínate, o sea, yo entiendo que tú quieras, ¿Tú ok, crees que voy a anotamos, tener sí, colores en dale. quinto Yo entiendo año? que quieres que anotemos, pero colores, estoy en quinto año. Márgenes a lápiz. O sea, Los Jonathan, mismos colores de cuarto grado. No tengo colores, Carlos, mis colores de cuarto año no sé dónde, que no sé, ni siquiera tenía colores, no tenía Carlos, es cartuchera. que es hay imposible. Pero es que no uso Cuarto colores grado, tampoco. cuarto año. No. Jonathan, el Llevo mejor 6 ejemplo años aquí usando soy- estos colores. Yo no mejor- tengo colores, a partir de cuarto grado no tuve colores, Carlos. El mejor ejemplo Eso aquí es soy verdad. yo, O sea, pidiendo lápices todas las mañanas. O sea, mi sello tiene cartuchera. No, tú eres un Eduardo. Pues. Eduardo llegaba, ¿epa quién tiene lápiz? de pana. Epa Jonathan. ¿Listo? Cuarto grado. ¿Puedo empezar a explicar? Sí, Borro. ¿Copiaron todos? Sí, sí. Freite. Yo sí. No quiero decir nada hasta que todo. Listo. Listo. Tenemos que poner la fecha. Sí. Sí. Hoy es 22, ¿no? Ajá, Mario, ¿qué tema estamos viendo? Electroestática. No, eso fue el laxo pasado. Cambiamos de tema para hoy. O sea, desde que empezó el laxo cambiamos de tema. Yo. No, ¿cómo Sí, es que se llama? Mario. Campo Pero epa, eléctrico. si lo tiene de los dos lados, si lo tiene de un solo lado, le tienes que hacer el margen del otro. Campo eléctrico. Es. Tú ves cerca. Pero ahorita lo de los videos era la potencia del campo eléctrico. O sea, estábamos hablando de potencial eléctrico. O sea, el nombre de la unidad completa es campo eléctrico, ¿cierto? Ajá, sí. Y el Sí. primer tema de campo eléctrico fue el campo eléctrico de la unidad. Y luego Sí. pasamos al tema de potencial eléctrico. Pero como ustedes sufren a veces de Memoria a Alzheimer. corto plazo. memoria a corto plazo, capaz que no se acuerdan de nada de lo que vimos el laxo pasado de los videos de campo eléctrico. La verdad es que no. Claro. Está como, no te voy a mentir. Estoy no me yo acuerdo qué corriendo el memoria. riesgo de difamarlos, de decir una gran falacia, el decir que ustedes no se acuerdan de algo. Espero que me perdonen si eso no es así, si ustedes se recuerdan de todo. Porque están poniendo. No De entiendo. pana, mucho. Johnny, lee ahí los mensajes que Adrián está escribiendo que si este video va a estar en la plataforma. Sí. Ah, sí. Ok, entonces. No, pero potencial eléctrico lo vimos ahorita, ¿cierto? El trabajo, la evaluación que fue de potencial o de campo. El trabajo que acaban de entregar, ¿de qué fue? Para ver si se acuerdan. Aquí lo tengo. Campo eléctrico. Ujú. Entonces no fue potencial, lo que viene es potencial. ¿No? ¿Ah? No Ustedes sé. entregaron una tarea de campo que terminó el Ajá. martes y el lunes o martes empezamos potencial eléctrico. Vamos así, ya terminamos campo. Fijo. Quiero refrescarle unas ideas de campo porque necesitamos entender el campo eléctrico para poder entender el potencial eléctrico. Entonces, primer punto, tengo una carga. Pero yo, porque tengo una duda. Dime.
¿Qué tiene que ver, o sea, la electricidad con la física? Que es O sea, una el año rama de la pasado estábamos- física. ¿Ah? La física tiene muchas ramas que Alexander te lo explicó en tercer año. Una de las ramas Sí, de la física es el eléctrica. electromagnetismo. Y el electromagnetismo se divide en eléctrica o electricidad y magnetismo. Quinto año se encarga de estudiar esta rama de la física. Primero vemos la electricidad, luego el magnetismo y luego la vemos juntas. Bueno, pero la electricidad no, o sea, el magnetismo no es lo mismo que la electricidad, ¿no? No. O sea, yo me Lo que pasa es que les explico aquí de los rápido. polos positivos y negativos. Pregunta de examen. ¿Un ¿Qué? campo eléctrico puede crear un campo magnético? ¿O No sé, ¿qué voy a cómo se saber yo? relaciona la electricidad con el magnetismo? ¿Cómo se relaciona? ¿Alguien sabe? ¿Cómo se produce la electricidad? Sí, no sé. Por un campo magnético. ¿Cómo? No sé, pregúntale al electricista, no a mí. Ok, las ondas de los campos. Miren, un Ajá, y como una onda. electrón. No, yo estoy leyendo lo que escriben. Tengo un electrón, ¿cierto? Electrón. El electrón yo digo que es de carga negativa. Negativa. Cuando el electrón se mueve, Jonathan, están diciendo que los tienen silenciados todos. no, Ah, bueno, no sé, ahí están poniendo. no. Yo les reactivé el audio y ustedes tienen que reactivárselo. Ah, es que gafo. O sea, ¿qué es lo que pasa? Cuando los electrones se mueven, yo hablo de un flujo de electrones. Ese flujo de electrones genera la electricidad. O sea, ¿qué es la electricidad? Un flujo de electrones. O sea, el electrón al ir pasando a través de un conductor, eso es lo que genera electricidad. ¿Cómo se relaciona la electricidad con el magnetismo? Todo o toda carga, entiéndase carga, esta que está aquí o esta, son cargas que se esté moviendo, genera a su alrededor un campo magnético. ¿Se entiende? Sí, Sí, yo lo entiendo. Adrián, yo ya te Sí. mandé que se activara el audio. Lo tienes que activar tú. Inteligente. Adrián, no te mutees o si no, ya no te da chance para reactivarlo. Jonathan es el Exacto. que tiene. O sea, entonces, cuestión quedamos así. Todo electrón que se esté moviendo o toda carga que se esté moviendo, o sea, haya electricidad. Pero la carga, cuando se mueve, genera a su alrededor un campo magnético. Magnético. Así es que yo puedo con electricidad generar un campo magnético, que es lo que veríamos con un electroimán. Bueno, eso fue Pero lo que también dije. ocurre O a sea, lo si yo inverso. tengo Ajá. un electrón y o sea, positivo y negativo, estoy creando un campo magnético. No, tienes que hacer que se mueva el electrón. O sea, el electrón está aquí quieto a O su sea, tendría que ser alrededor. dar vueltas, 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 A su vueltas. alrededor ahí es un campo. Magnético. No, él está quieto. Este está en Ujú. reposo. Negro. A su alrededor solo hay un campo. Tendría que ser eléctrico. campo eléctrico nada más. Pero si este electrón se empieza a mover, vamos a suponer que esto es que se está moviendo. O sea, él se está moviendo. Es más fácil hacer A cosita. A su alrededor sigue habiendo un campo eléctrico. Eso no cambia. Eléctrico. Pero Johnny, en el vacío, un electrón, un protón se mueve nada más si hay otro protón o electrón que Claro, tiene que una haber. onda. Acuérdense que física de tercer año, inercia. O sea, para que algo se mueva, Necesitas aplicarle fuerza. tiene que aplicársele una fuerza. O sea, eso no cambia. Entonces, tengo el electrón. El electrón se va a empezar a mover. A su alrededor sigue habiendo el campo eléctrico, pero surge como algo nuevo, un campo, lo voy a poner en otro color. Vamos a decir que todo esto es el campo Eléctrico. magnético. Ah. O sea, Pero cuando no está en sería solo- movimiento, se perdón. quiere... No, dale, dale. Él en No, no, estado- no. Ajá. Él cuando está en reposo tiene solo a su alrededor campo eléctrico.
Cuando él se empieza a Ujú. mover, sigue teniendo Es magnético. eléctrico, sigue teniendo el campo eléctrico, porque eso es algo propio de él, pero aparece el Ajá. campo magnético. Una vez que él se detiene, el campo magnético desaparece. ¿Y qué pasa con el campo eléctrico? Así funcionan los imanes, pues. No, ya va, espérate, Frank. Vamos con, después te explico los imanes. O sea, volvemos. El electrón está en reposo. A su alrededor hay solo campo eléctrico. Se empieza a mover. Sigue teniendo campo eléctrico, pero surge el campo magnético. Una vez que el electrón se detiene, ¿qué tiene a su alrededor? ¿Campo qué? Campo eléctrico. Solamente. El magnético desaparece. Ujú. Entonces copien en su cuaderno. Un electrón tiene a su alrededor siempre un campo eléctrico, o genera siempre un campo eléctrico. Voy. Y genera un campo magnético. Genera un campo magnético solo cuando se está moviendo. Yo puse cómo se crean los campos eléctricos. Un electrón siempre tiene, ¿puedo poner eso? Un electrón siempre tiene... Sí, o una carga, porque también el protón no tiene. Un protón siempre tiene a su alrededor campo eléctrico. O sea, porque ahí lo que tú estás viendo, eso es algo innato. Es como ustedes. Gracias, Johnny, eres un sol. Ustedes tienen masa y la masa no depende de que tú te muevas o nada. O no depende de la gravedad. Tú siempre tienes masa. ¿De qué depende el peso? De la gravedad. Pero Jonathan, en presencia de cualquier otra carga, se genera otro campo magnético, aún así no está en movimiento, ¿no? ¿De qué? Ya, campo, ¿no? vuélveme a hacer la pregunta, que no la escuché bien. Que si una carga está en presencia de otra, o sea, la tienen enfrente y eso, se genera otro campo magnético, o sea, el electromagnético. Porque ¿no? se va a mover. O sea, porque una va a traer a la otra y se va a mover. Y en ese Ok. tal. Una vez que ya deje de moverse, no va a haber. O sea, Jonathan, te estoy diciendo que cuando se mueven es que se genera... El campo Cuando están en magnético. movimiento, ok. Y si se van a mover, ya no hay campo eléctrico, hay un campo magnético, No hay perdón. campo magnético, correcto. Okay. O sea, ustedes Ok. cuando activan el interruptor, Ajá. o sea, ¿por qué si yo activé el interruptor y del interruptor a la luz hay tanta distancia, inmediatamente prende el bombillo? Por la Por velocidad a la que componérmelo. se mueven Por los la velocidad de la luz, electrones. ¿no? O sea, quiere decir, ajá. No. Porque el electrón que está pasando por el interruptor no es el electrón que te está prendiendo el bombillo. En todo el cable hay electrones, ¿cierto? Ajá. Entonces, Sí. cuando tú Y nosotros tenemos y cuando tú pasas el interruptor, lo que estás haciendo es que entre un electrón nuevo y ese empuje al que La tenías al lado y ese empuja al otro y al otro. Ah. O sea, no es inmediatamente Ah. el electrón que... Es una cadena, es una una cadena cadena. que lo que hace es que metes uno y... Una cadena de electrones hasta el bombillo. Hasta el bombillo. Y por eso correcto. se prende. Por eso prende de una vez. Es como un efecto dominó, pero le está sumando uno. Sí. Es igual, el campo eléctrico tiene la velocidad de la luz y se va a mover mucho más rápido, va a actuar. Pero realmente es el electrón que está entrando el que prende. Es un efecto cadena, por decirlo de alguna manera. Todo tiene un poco más de sentido, ¿viste? ¿Puedo borrar? Sí, sí. Sí. ¿Ya copiaron? Pero es que igualito esos dibujos los tenemos que copiar. No, tenés una idea. Si yo te pongo un dibujo de... hay unos más bonitos, pues, pero... Bueno, esto es el campo magnético, pero es un Eso huevito es arte- así, un huevito eso es mal hecho. arte Pues. Entonces, abstracto del La carga impresionismo. positiva, yo siempre digo que su campo eléctrico es hacia afuera. ¿Ya qué? Perdón, repite. En las cargas positivas, las líneas de campo siempre van hacia afuera. Ok. Eso lo dice el video. Ajá, pero les estoy repasando, porque los conozco. Y en el Gracias. campo, en las cargas negativas, Adentro. las líneas de campo siempre van hacia adentro. Adentro. Entonces, yo puedo decir que una línea de campo siempre sale de una carga positiva y llega en algún momento a una carga negativa. Negativa. ¿Qué pasa con las líneas de campo? Nunca se cruzan. ¿Cómo así? ¿Cómo así?
Es decir, esta línea, ya voy a cambiar de color. Esta línea no se va a cruzar con esta, o sea, no va a ser esto. Y la va a pasar por encima. Ok. Esto no pasa. Ah, yo pensé, o sea, yo pensé que te referías que no hacían así, pues. Exacto, exacto. No. O sea, que no pasan entre ellas, Entre pues. ellas, no. Eso me genera cuando yo tengo, por ejemplo, aquí una carga positiva y otra carga positiva. Negativa. O positiva y positiva. ¿Para dónde van estas? Hacia afuera, ¿no? Fuera. Pero Ajá. esta también va hacia afuera. Entonces te repelen. Entonces ellas se tienen que doblar porque hay un punto, como no se pueden cruzar, ellas se van a doblar. repeler. Claro, ahí llegan los de polos opuestos, se traen, polos iguales Se repelen. Ajá, ok. Entonces, en este punto, ya va. Dame cambiar de color. Copiamos eso. Sí, esto copia, ¿no? Aquí, en esta zona, todo esto. Hago una pregunta. La verdad es que no. Ya va. ¿Qué es eso? Ahí. Vamos a ver. ¿Qué dice ahí? Existe. Existe. Miércoles. Perdón. Ya va. Hoy es viernes, Adrián, hoy es viernes. No existe campo eléctrico, solo un campo magnético. No, ninguna. Esa, Inteligente, coño, pero esta El región, vacío. esta región no hay campo. Aquí el campo es nulo. Hubo uno de los ejercicios que les mandé que decía, calcula creo que el punto donde el campo es nulo, ¿no? Ajá, correcto. Entonces, estoy hablando Sí. de este punto. En este punto, si yo colocara una carga de prueba, no se ve afectada, porque como ellos se están repeliendo, ahí no hay campo. ¿Ya va qué? sí. O sea, en este aspecto, ¿cómo te llamas tú? Adrián, aquí no hay campo eléctrico. O sea, porque como las líneas se repelen, en ese espacio no hay campo eléctrico. Ajá, ok. Ya, ok. O sea, es Ok. como cuando tú agarras un imán y lo intentas pegar por el lado que no es. Sí, Claro, tú, por más que intentes, se van a repeler. Óyale, Fran. ¡Qué Óyale. hombre! Oye, mira, ya aprendiste. Yo he recargado 5º año Francisco de Vara. ¿Quién es Jonathan al frente de Frank, vale? No, vale. Ajá. ¿Se entiende esta parte? Sí. Sí. Perfectamente. El idioma, pues, pero se entiende. ¿Qué dijo? No, No lo entendí. Ok, Que ¿puedo se borrar los entiende el dibujos? idioma, pues, pero no, se entiende. Ajá. ¿Copian los dibujos para borrarlos? Ya va. ¿Es con color? Como tú quieras. O sea, Epa, no tienes colores ahorita. ¿me está escuchando? Perry. Cuidado con los negocios. Bisoño, no es por ser sapo, pero se está oyendo todo lo que estás diciendo, pues. Es que se apagó el micrófono, no me va a dejar para activarlo otra vez. Jonathan está pasado. Apágalo y me dices y yo te lo activo. Mentira. Ok. Duré media hora Lo diciéndote. hago cuando vuelva a regañar a mi hermano por estar jodiendo en su videollamada. Adrián puro diciendo ps, 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 ps. Exacto. Y Jonathan no me para. Yo no, hombre, Jonathan, ¿qué pasa? Mario, creo que Mario quiere hablar. Mario, habla, tranquilo. No, él no puede, él no Te puede. leemos. Él no Tiene el puede. micrófono. Recuerda que suena Bueno, como una Mario. licuadora. Ah, Mario. Eso explota. ¿Cómo que Paola? ¿Quién es Paola? Ajá. Alguien que me Bueno, explique. continúa, Jonathan. Ok, voy a borrar porque nos quedan 10 minutos. Ah, ya va. Fran, eso está después. Tú lo copias después. Exacto, Fran, esto va a estar en el campus. Entonces. Ah, bueno, ok. ¿Qué veo yo como potencial eléctrico? ¿Quién de los que leyó lo que es potencial eléctrico me puede decir qué es el potencial eléctrico? Sí. Cuando potencias una... O sea, cuando le das más fuerza a la electricidad, ¿no? No me acuerdo bien. Era algo así. Página 90, cuadrito verde, del lado derecho. No tengo Es el libro. trabajo- es el No tengo trabajo libro, de gracias. realizar- Se nota Es porque el no me viste la trabajo foto. Ajá, es el trabajo a Jonathan. realizar. Es el trabajo a realizar por una unidad de carga para mover dicha carga dentro de un campo electroestático, desde el punto de referencia hasta el punto considerado.
ignorando el componente rotacional del campo eléctrico. Ok, ¿qué es lo que es el potencial? Es el trabajo que voy a hacer. Es para yo poder mover la carga de un punto a otro. Imagínense. ¿Ya va qué? Ok. ¿Qué es esto? Tú estás, Adrián, imagina. Ajá. Este es Adrián. Un chiflaco, padre. Chiflaco, gracias. Está flaco. Mira, eres verde. Me llevó la vida. ¿Cuántos Sí. escalones hay? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. No, Entonces- Adrián no llega. Adrián no llega. Aquí. Adrián tiene que llegar a este punto. No llega, Jonathan, no llega. ¿Por qué? Me estoy diciendo gordo, imbécil. Ok, ¿qué tiene que hacer Adrián para llegar a este punto? Subir los escalones, ¿cierto? Ajá, Ajá, caminar. correcto. Eso es correr, un ¿no? trabajo, un esfuerzo que Adrián va a hacer para poder subir esos 7 escalones. Ajá. Eso es el potencial eléctrico. El esfuerzo que Adrián tiene que hacer para subir esos escalones es el potencial eléctrico. O sea, es el esfuerzo que hace la electricidad para moverse. Por decirlo de alguna manera. O sea, es como que lo que separa es el trabajo. Por eso te dice. O la fuerza que ejerce la electricidad para moverse. No, mira, escucha. Se llama potencial en un punto, un campo eléctrico, al trabajo necesario realizado contra las fuerzas eléctricas para transportar. O sea, todo lo que tiene que hacer Adrián para subir. O sea, él va en contra de quién? En contra del peso. O sea, porque eso, más o menos, para poder subir, es lo que Adrián hace. Eso se llama, es un potencial. El potencial que Adrián tiene aquí no es el mismo que aquí. No es el mismo. No. Ok. Bien. Y cambia. aquí también nosotros después vamos a hablar que está de la energía potencial eléctrica. Adrián es diferente. Aquí tiene una energía potencial de 0 y aquí Adrián tiene una energía potencial de 7. ¿Por qué? Miércoles. Aquí, Adrián, ¿ustedes vieron en tercer año energía cinética? Ya hasta que me voy a recordar el tercer año. No, de verdad no me recuerdo. De verdad no me recuerdo. Véanlo de esta manera, Adrián. Véanlo de esta Así como no nos manera. acordamos del cuarto, Tienes de una verdad no nos vamos a pelota. acordar del tercero. Ajá. Ajá, tienes una pelota. Ajá. Y tú vives en el piso 10, ¿verdad? Sí, Y tienes un vecino que vive en el piso 1. me imagino. Y ustedes dos tienen una pelota y la ponen en el balcón. Tienen tu mano con la pelota en el balcón. Ajá. ¿Cuál pelota tendrá más energía potencial gravitatoria? La de Adrián. La mía, ¿no? Claro, La porque mía. como está más alta, va a Ajá. durar más tiempo bajo el efecto de la gravedad. Ajá, ok. Entonces puede alcanzar una mayor velocidad. Ok. Y más o menos aquí es lo mismo. O sea, mientras más subas o bajes, cambias tu... Tu energía potencial eléctrica. Ah, ok. Entonces, ok. cuando yo hablo de 110 voltios, estoy hablando de que tengo una línea aquí que está a 0 voltios. Voltio. Y Adrián Ok. está a A 70. Pongamos que cada uno son 10. Ah, de verdad. A 70 Ah, voltios. ok, ok. Por ¿Qué es lo subir que las hace escaleras. Adrián? Adrián, cuando va a aprender algo, baja. Aquí imagínate que aquí hay un tobogán. Bajó. Y hizo el trabajo. La batería, ojo, la batería lo que hace es que recibe a Adrián y lo vuelve a subir. Te perdiste, Adrián. Y hace como un ciclo. Hace como... Un ciclo. Y se repite. Y se repite. Hasta que la batería ya no lo puede hacer y se descargó la batería. Pero entonces Se Adrián, me cagó el carro. Joder. Adrián es el electrón. Adrián sale cuando él está bajando por aquí. O sea, como un ciclo Aquí infinito. no. ¿Por qué? Ya te explico. Tiene límite. Cuando Adrián pasa por aquí, Adrián está gastando esa energía en prender un bombillo. Llego aquí, llega a la batería y la batería lo vuelve a subir. Pero llega un punto que la batería se queda sin energía para subir a Adrián. O sea, Jonathan, cuando como está explicando, cuando yo bajo por el tobogán, vuelvo a tener 0 y cuando vuelvo a subir, Vuelve a es que vuelvo a agarrar mi... Correcto. Pero ¿cómo? O sea,
Lo mismo pasa con el bombillo que tú prendes. O sea, cuando prendes el bombillo gasta la electricidad que tú estás usando, que tú le estás mandando, y eso demanda más energía, que es lo que le hace el interruptor, mandar más energía constante. O sea, el interruptor está entrando, lo que pasa es que este ejemplo va más con una corriente continua que con una alterna, pero supongamos que funcionan igual. Aquí lo que hace es que te vuelve a subir y vuelves a bajar. Te vuelve a subir, vuelve a bajar. Lo que pasa es que en los bombillos de tu casa normalmente ahí es corriente alterna, que no es continua. Y en corriente alterna se llama, los que vieron electricidad el año pasado, deberían acordarse. Yo no. Coño, tú eres el que tienes tanto audio. Sí, Viso, muteate hoy. Por ya favor. sabes que Sí. se calle la boca, gracias. ¡Por silencio! Ajá. Se oye todo, disturban. Qué falta de Entonces, respeto. Ajá, ahí electricidad año pasado. saben que en corriente Cállate. alterna hay fase y neutro, mientras que en corriente Ajá. continua hay positivo y negativo. Ajá. No sé francés. Entonces, ahí, bueno, tú lo sabes en francés. ¿Se va entendiendo un poquito No sé. qué es el potencial eléctrico? Sí. Sí, no. O sea, Jonathan, el trabajo Jonathan. lo entiendo muy bien. Ajá, dime, Adrián. Lo acabas de Jonathan, decir, cuando ¿no? termine la clase me mando la foto del libro, porfis. Para Dale. anotarlo. Ah, Un ¿qué? libro, Claro, que hijo. vas a anotar, yo te la mando. Ok, ya puedes seguir explicando. Ya no tanto, te quedaste pegado. No, ya? que Ajá. estoy- no me quedé Ajá. pegado. Ok, ¿qué más hay que ver? Hay superficies equipotenciales. Ajá. Jonathan, o sea, el potencial eléctrico es el esfuerzo que hace esa corriente eléctrica para llegar a Adrián. No, el y luego potencial va es a el ser trabajo. para allá. O sea, Adrián es la carga. Entonces, el trabajo que hace para llevar a Adrián de aquí a aquí Adrián es como el receptor. es el potencial. Ok. Ok. O sea, es lo que le Y- permite realizar Ajá, el potencial. La diferencia de potencial es que yo veo a qué potencial está Adrián aquí, a 70, a qué Ujú. potencial está aquí a 0, y yo digo, hay una diferencia potencial de 70. Ok. Eso es. Porque hay que ver que un poquito, una cosa es el potencial eléctrico y otra cosa es la diferencia de potencial eléctrico. Son dos conceptos. Hacemos ese dibujo. O sea, puedes hacerlo para que tú entiendas. O sea, que aquí él baja y es un ciclo. Más o menos así funciona una batería, Frank. Ok. Entonces, las superficies equipotenciales es, bueno, hagan el dibujo porque ya, bueno, se los voy a copiar aquí al lado. Yo tengo aquí una carga positiva. Quedamos que alrededor de ella hay un campo eléctrico y que las líneas de campo salen, ¿cierto? Van para afuera. Sí. Sí, van para afuera. El campo eléctrico, mientras más cerca está de la carga, es de mayor intensidad. Y a medida que se aleja, es de menor intensidad. En eso estamos claros, Intensidad. ¿cierto? Sí. 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 Entonces, supongamos que bueno, esto es redondo. Ustedes suponen que esto es redondo. Ya, pero esta sería como, no sé, o sea, esto sería como la definición del campo de lo de potencia eléctrica. Ajá. O sea, hago el dibujo este. Ya va, esto me quedó muy Entonces tú ahí, O sea, es un- Jonathan. O sea, lo que tú estás diciendo es que es un ciclo con límite. Sí, Mira con límite. esa vaina. Esto es lo que yo llamaría Eso. superficie equipotencial. Mira esa vaina. Ay, ¿qué es eso?